Iniciamos el año. Muy bien, gracias. Iniciamos el año con esta reunión entre Women in 3D Printing y Women in Aerospace. Em, Realmente es una iniciativa muy interesante porque estamos uniendo dos grupos que tienen una misión bastante similar que ya vamos a ver más adelante. El día de hoy tenemos tres ponentes de lujo: a Isabel Romero Molina, Lidia Hernández Álvarez y Petronilo Martín Iglesias. Ya los vamos a presentar. Antes de comenzar, quisiera presentar a las dos asociaciones que están hoy presentes, Women in 3D Printing y Women in Aerospace, para que podamos conocer un poco más sobre qué hace cada una de ellas. Para ello, pues les presento a Elvira León, nuestra Europe Chair de Women in 3D Printing. Hola Elvira, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Andreina, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco sobre qué hace Women in 3D Printing y algunos de los grupos que tenemos aquí o que tenemos en Ujú, Europa. ujú, claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elvira. Soy, pues coordinadora en Europa de la organización Women in 3D Printing. Me encargo un poco pues de coordinar las iniciativas que hacemos aquí en la organización y de coordinar también a las distintas embajadoras. Nuestro objetivo como organización es promover y apoyar la presencia de la mujer en un ámbito tecnológico como puede ser la impresión 3D, la fabricación aditiva. El porcentaje de mujeres en este ámbito pues es muy pequeñito, según diferentes estudios y demás, pues estamos en torno a un 15%, o sea que tenemos mucho margen para mejorar. Y bueno, pues para persiguiendo ese objetivo, pues organizamos trabajamos en diferentes ámbitos, creando comunidad, generando relaciones de apoyo con mentorización, promoviendo vocaciones con iniciativas con jóvenes y estudiantes, eh, con jóvenes profesionales también, tratando pues, de animar a que cada vez más mujeres participen en esta tecnología, ¿no? Y se entusiasmen por esta tecnología. Somos en Europa más de 25 embajadoras, embajadoras y embajadores también tenemos, por supuesto. O sea, la diversidad y la inclusión pues es uno de nuestros principios. Estamos creciendo mucho en diferentes ciudades. Aquí en España yo creo que somos el grupo más numeroso dentro de Europa, o sea que somos muy activas, muy peleonas. Tenemos embajadora en Madrid, en Valladolid, en Asturias, en Zaragoza, en Barcelona, en Levante, y seguimos creciendo en diferentes ciudades, además no solo con embajadoras, sino también con voluntarios que trabajan con nosotras en diferentes iniciativas, ¿no? Organizamos eventos, no solo a nivel local, que pues muchas veces son, bueno, últimamente suelen ser online, pero también eventos físicos. Hemos organizado algunas reuniones en las que nos lo hemos pasado realmente bien. Algunas de las participantes en la reunión pueden dar fe de ello. Y además, pues bueno, de organizar estos eventos, conferencias, mesas redondas, dar a conocer la tecnología. También organizamos otra serie de iniciativas como pues, los programas de mentorización que he comentado antes, y también colaboramos con diferentes instituciones, tanto nacionales como europeas, para promover esta tecnología y cada vez pues, darnos a conocer más, ¿no? Bueno, pues creo que al final proporcionaremos información para entrar en contacto con nosotros a través de nuestra página web, directamente con cualquiera de los participantes, conmigo misma, con Andreina. Y bueno, pues si estáis interesadas en formar parte de nuestro equipo, de nuestro grupo, como embajadora o embajador, como voluntario, o simplemente pues, participar de nuestras iniciativas y nuestros eventos, pues sois más que bienvenidos. Así que nada, muchísimas gracias y que vamos a disfrutar de unas ponencias que van a ser realmente interesantes. Bien, muchas gracias, Elvira. Ahora vamos con Rocío García de Women in Aerospace Europa.
Hola, buenas tardes. Yo soy la responsable del grupo local de Madrid de Women in Aerospace Europe. Somos un grupo muy joven, de menos de un año, y el segundo en España. El primero fue en Barcelona y en Europa y en 15 o 16 ciudades, como veis aquí. Nuestro objetivo es también pues, dar visibilidad al papel de la mujer, en nuestro caso en el sector aeroespacial. También tenemos interés en promover las carreras STEM y dar visibilidad en general al sector espacial, pues para que la sociedad lo conozca, y entonces es la forma de que al final las chicas tengan roles y ejemplos que seguir y se animen a participar en este tipo de carreras y a ser científicas. Como ha dicho Elvira, la mayoría de los eventos que hemos organizado este año han sido online debido a las circunstancias. Hicimos una mesa redonda explicando las distintas carreras del sector para estudiantes de instituto. Y tenemos pues eso, actividades encaminadas a gente de institutos, a universidad, para animarles a estudiar carreras STEM, o actividades de charlas, mesas redondas, eventos para el público en general, para conocer el espacio. Y uno también de nuestros objetivos pues, es crear estas redes, entrar en contacto con grupos que persigan objetivos similares, con idea de sumar esfuerzos y de alcanzar a más gente y multiplicar, digamos, la influencia de unos y otros. Entonces, cuando conocimos a Women in 3D Printing, nos pareció muy interesante organizar una mesa redonda de estas características, porque es una tecnología que está, bueno, pues es prácticamente el futuro, y creo que puede ser muy interesante para quien solo conozca el 3D Printing saber las aplicaciones que puede tener en lo que es el sector aeroespacial, y a la inversa, para gente que estamos inmersos en el sector aeroespacial, empezar a conocer qué es lo que nos va a aportar esta nueva tecnología. Entonces espero que a todo el mundo que estáis hoy aquí presente os resulte muy interesante. Y muchas gracias por haberos apuntado a este evento. Como ha dicho Elvira, al final de la reunión tenéis los datos para contactar con unas u otras y poder participar en futuros eventos o participar más activamente. Y os dejo para que cedo la palabra a nuestros estupendos ponentes de esta tarde, a los que también agradezco haber tan generosamente querido participar hoy y compartir con nosotros sus conocimientos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana Martínez, soy miembro de Women in Aerospace. Soy compañera de Rocío en Women in Aerospace. Y bueno, hoy me gustaría presentaros a los tres ponentes que tenemos, que van a participar en esta mesa redonda. Primero tendremos a Petronilo Martín Iglesias. Petronilo es ingeniero de microondas de carga útil para misiones de observación de la Tierra en la Agencia Espacial Europea. Petronilo nos presentará un caso práctico del uso que han hecho en la fabricación aditiva. Después tendremos a Lidia Hernández Álvaro. Lidia es responsable de fabricación aditiva en CITD, y Lidia nos presentará también otro caso práctico, en este caso en el que ella ha trabajado para la misión JUICE. Y finalmente contaremos con Isabel Romero Molina. Isabel trabaja en Airbus, es responsable de puertas y es el contacto de Airbus para fabricación aditiva. Isabel nos contará un poco la situación de la fabricación aditiva en el grupo Airbus. Pues nada, muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotras, por haber preparado estas presentaciones tan interesantes, y nada, damos paso al primer ponente, a Petronilo. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Y bueno, yo soy Petronilo, como bien presentado Susana, y trabajo en la Agencia Espacial Europea. Y mi presentación trata un poco de dar una idea de cómo afrontamos a día de hoy la fabricación aditiva y cómo nos gustaría afrontarla. La he titulado La solución es un puente, y vamos a ver un poco por qué este título, ¿no? Entonces, si vamos a las siguientes slides. Quería poneros un punto de partida, y es que el 3D printing se inventó en
se inventó en el año 170 después de Cristo, y el gobernador Galio Lucio pidió hacer el puente sobre el Gard para llevar agua a Nimes, pero como había vacas flacas, se pidió que fuera barato y rápido. O sea, esto seguro que nos recuerda lo que es el mercado en espacio, como hacia dónde vamos ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, para intentar hacerlo barato y rápido, si no te importa, Andrina, darle a clic, se eligió como elemento principal un arco, y en el arco hay diferentes elementos, cada elemento apoya al elemento cercano para crear este arco, que es un arco de los más sencillos. Y se eligió un elemento en particular, que es el que llamado clave, que es el de arriba del todo, para mejorar. Es un elemento muy pesado, se tarda mucho en fabricar, y para los arquitectos descubrir una manera de hacerlo mucho más ligero y mucho más rápido, que era a través de 3D printing y utilizando una estructura de mallado que ahorrábamos la masa en un 10%. Bueno, pues en cuanto a este elemento era una mejora sustancial, ¿verdad? Si avanzamos un poquito, Andrea. Ese elemento es el que habíamos conseguido, pero en el arco completo solo habíamos conseguido ahorrar un 95% del peso. O sea, la mejora no era tal como la que se esperaba, ¿no? Y el gobernador pues no estaba exactamente feliz. Avanzamos un poquito. Aunque claro, cuando lo vemos globalmente, no solo es un elemento, son muchos elementos, pero una vez más, perdido en la estructura del acueducto, no hemos conseguido mejorar sustancialmente. Los arquitectos, ante la reacción del gobernador, lo que pidieron fue libertad de diseño. Querían tener impacto a varios niveles, no solo a nivel de este elemento que se llama clave, y querían tener herramientas de cálculo actualizadas, no las antiguas, que llegaban siempre más o menos a la misma solución, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, si nos metemos en un ejemplo de espacio, siempre partimos de unas especificaciones. En este caso es un híbrido de un elemento de microondas, de guía de onda, de 4x4. Estas son las especificaciones de partida. Seguimos una slide más. Vamos a elementos de bloques un poquito más. Vamos a cómo cada elemento del bloque lo vamos a implementar. Esta no es una solución óptima en términos de masa, peso, pero es barata. Un poquito más, podemos optimizarla. Todavía utilizando fabricaciones tradicionales, como la que vemos, bajamos la masa, bajamos el volumen, pero incrementamos un poco el precio. Aún así no es óptima. Y podemos ir a la última, de la cual diseñamos orientado a fabricación aditiva, reducimos mucho la masa y el volumen, pero aumentamos el precio. ¿Es esto lo óptimo? Pues desde mi punto de vista no. La siguiente slide, Andrea. Realmente deberíamos ser capaces de saltar de la especificación al diseño final sin necesidad de ir por los módulos, digamos, convencionales. Eso es la situación ideal. ¿Qué es lo que ocurre? Si avanzamos una más, que para hacer esto necesitamos dotar a nuestros ingenieros pues, de estándares, de reglas de diseño, de definir claramente el end-to-end en la fabricación, los procesos de post-processing, y inspecciones para saber que la calidad del producto final es equivalente o mejor del producto convencional. ¿De acuerdo? Entonces esto sería el ideal, crear un puente entre las especificaciones y el diseño final sin necesidad de ir módulo por módulo. Y la última slide, si no te importa. ¿Qué sea lo ideal? No centrarnos en un único elemento, sino intentar tener un set de especificaciones cuanto más amplio mejor, intentar aplicar estas reglas de diseño a cuantos más elementos mejor, teniendo en cuenta que cada vez que optimizamos o diseñamos para mejorar en uno de los aspectos, puede ser la masa, puede ser la integración, estamos afectando a los demás. Con lo cual, cada vez que diseñamos, por ejemplo, para cuestiones térmicas, vamos a tener un impacto en nuestros compañeros de estructurales o en nuestros compañeros de materiales, de reliability, y todo esto tenemos que hacer un estudio global. Por esto que cuando vamos a fabricación aditiva, no solo un rol es el predominante, sino va a haber muchos roles que van a tener que estar involucrados. Y creo que como caso, creo que este es el final. Ya, muchas gracias.
Gracias, Petronilo, por tu presentación. Nada. Ahora vamos con la presentación de Lidia Hernández. A ver, un momento que presento. A ver. Creo que ya estamos, ¿no? Ya estamos. Muy ¿Me bien. oís, no? Sí, perfectamente. Vale. Genial, pues mi presentación va un poco al hilo de lo que ha comentado Nilo anteriormente. Lo hemos hecho aposta, claro. Entonces, lo que quería comentar, compartir con vosotros es nuestra experiencia en CITD en el proyecto JUICE. El proyecto JUICE es una misión científica de la ESA que va a viajar a Júpiter para inspeccionar las grandes lunas heladas que tiene. Entonces, alrededor del año 2017 surge la misión, parece que no va a funcionar porque hay un exceso de masa. Entonces, como hay un exceso de masa, pues los propulsores y el combustible no dan para llegar a Júpiter, no se puede. Entonces, se hacen varios planes para solucionar este problema. Entonces, cada equipo en sus partidas pues tiene un objetivo de ahorro de masa, ¿vale? Nosotros identificamos en la partida de estructura la posibilidad de ahorrar bastante masa con la aplicación de la fabricación aditiva, ¿vale? Entonces, a principios de 2018 se lanza el proyecto para el diseño y fabricación de 13 soportes de estructura secundaria de la sonda JUICE, ¿vale? Andreina, pasa, por favor. Entonces, tal y como ha comentado Nilo, y le he robado la imagen, aquí lo importante es tener en cuenta un set de requisitos que van más allá de tus meros requisitos mecánicos o tus meros requisitos de materiales. Tienes que tener en cuenta requisitos térmicos, requisitos a lo mejor de radiación. Tienes que tener en cuenta requisitos de inspección de tu pieza, de limpieza. Y más allá de esos, todo esto hay que conjugarlo dentro de un programa científico de la ESA que tiene una fecha de lanzamiento, porque si no Júpiter se va en la órbita y ya tampoco lo lanzas. Es decir, es imposible retrasarse. Todo esto en el 2018 no había estándares para este tipo de fabricación de este tipo de piezas. Hay falta de conocimiento tanto en el proceso aditivo como en todos los procesos que rodean a estas piezas, pues desde el granallado, pulido, mecanizado, etcétera, etcétera. Y además hay, y con razón, falta de confianza en la tecnología. Entonces, ya se llega a cuestionar si los análisis valen, cómo se monitorizan los ensayos, etcétera, etcétera. Pasa, por favor. Entonces, al final te encuentras que no tienes nada donde basarte, nada donde tirar, pero la fecha no se mueve y entonces entras en pánico, ¿vale? Lo que se decide en estos casos, o en este caso del JUICE en concreto, fue hacer una gestión de riesgos brutal. Entonces, desde el principio se empezaron a hacer un montón de calificaciones de procesos. Si puedes pasar, Andreina, por favor. Un montón de calificaciones de procesos. Se miró cómo ensayar las piezas, con qué tipo de galgas, con video tracking. Se hicieron análisis termoelásticos para ver la isotropía del material, la isotropía de pieza. Se hicieron, por supuesto, análisis de fabricación, de tolerancias. Se tuvieron piezas de sacrificio para probar los procesos de mecanizados y por supuesto, se simuló el proceso de fabricación de la pieza en la máquina aditiva, no solo para evitar fracasos en las fabricaciones que te pueden llevar a no cumplir el planning, sino también para optimizar el proceso de inspección y hacer inspecciones tempranas que también te puedan evitar posibles retrasos en el futuro. Entonces, el resultado de esto que se ve en la siguiente slide es que al final hubo un ahorro de masa de 8,5 kilos, el 55% de la masa que estaba en juego, que puede no parecer mucho, pero como bien dice Nilo, todo va sumando y con los esfuerzos de todos todo va sumando. Y lo importante aquí es que no solo tenemos calificadas estas piezas que están ya montadas en el JUICE, han pasado en los ensayos termoelásticos y en abril pasan al ensayo de vibración y al acústico, sino que además se han
calificado todos los procesos que hay alrededor, desde el proceso de diseño, mecanizado, la limpieza, la inspección, es decir, que se han creado una serie de estándares que ahora ya existen y la verdad es que ahora ven el camino para que con las siguientes piezas pues esperemos sea mucho más sencillo. Y esto es lo que hemos aprendido en el JUS. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Genial, Lidia, muchísimas gracias. Vamos ahora a continuar con la presentación de Isabel. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Se ve, no? Sí, pero no es la presentación. Ahí está, ya va. Ahí va. Ahora sí. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Mis compañeros han contado un poco orientado quizá al tema de espacio porque es su ámbito. Yo me voy a la parte de los aviones militares. Pasa a la siguiente. Y como han comentado mis compañeros, bueno, pues tenemos un montón de tecnologías y la potencial y lo que nos da la fabricación aditiva es posibilidad de generar piezas complejas pero optimizadas en tiempos considerando tiempos de entrega, coste y peso. ¿Vale? Uno de los retos que hemos identificado, que también han comentado mis compañeros, es el tema de tenemos que mejorar también el tema de las inspecciones no destructivas porque no estamos preparados para este tipo de piezas con geometrías tan complejas, optimizadas, y también en mejorar los postprocesos para mejorar la calidad superficial, que de momento la tecnología no nos da una calidad similar a la que podemos obtener con las piezas mecanizadas. Continúa, por favor. Dentro de la parte de defensa y espacio, que es en la que yo estoy, en la parte de aviones militares, y también compartido con nuestros compañeros del bus civil, tenemos distintos niveles de calificación. Primero en lo que es el material. Como ha comentado Lidia, cuando ellos empezaron con su proyecto no tenían nada, tenían que empezar desde cero. Pues básicamente es eso, calificar el material, luego te centras en la calificación de la parte y según vas adquiriendo experiencia puedes acabar teniendo una calificación del proceso, que con eso conseguimos abaratar un poco lo que es este tipo de piezas. Con respecto a la certificación, la parte de aviones militares, lo que no queríamos era penalizar como se penalizó en el pasado a las piezas fundidas con un... con un ¿cómo se dice? Se les penalizó con un valor que digamos que tenías que mejorar las propiedades para poderlo utilizar. No queríamos penalizar esta tecnología con ese factor y lo que hicimos fue ponernos en contacto con las autoridades y acordar con ellos qué era lo que queríamos o qué era lo que deberíamos de justificar para intentar minimizar y dar confianza para poder utilizar esta tecnología en las piezas que vamos a subir en nuestros aviones. Se identificaron los párrafos en los que deberíamos afectados y además acordamos una aproximación paso a paso. Empezar con piezas no cargadas, luego cargadas estáticamente, luego con piezas a fatiga y después las piezas más críticas. Siguiendo esta filosofía, avanza por favor, dentro de los proyectos tecnológicos, dentro de Airbus Defence and Space, pues empezamos a localizar piezas en esos puntos y paso a paso. Primero pensamos en piezas que no tenían ninguna modificación con respecto al diseño actual, muy enfocado sobre todo pensando en repuestos, de tal manera que pudiéramos disminuir el tiempo de entrega, que normalmente los repuestos se alargan. Ese es un ejemplo que cogimos, que era una tapa. Esta pieza es muchísimo más barata en tecnología tradicional, pero en tiempo pues vimos que se podía optimizar. En la siguiente vemos el segundo paso, que es integrar piezas. En este caso integramos una cadena con unos conductos que iban por dentro. La pieza era compleja, pero bueno, conseguimos diseñarla y fabricarla. Y el último tipo de piezas son las piezas optimizadas, que elegimos un soporte de sistema y veis la optimización. Está también fabricado. Este lo hemos ensayado, ha superado todos los ensayos sin ningún problema. Así que estamos poco a poco conociendo cómo funciona la tecnología para dar confianza al resto de nuestros programas para poder
invertir en esta tecnología, porque a día de hoy es un poquito más, el coste es un poquito más elevado que utilizando tecnología tradicional, con lo cual tenemos que buscar otras opciones que nos den valor para el uso de esta tecnología. En la siguiente slide tenemos ya piezas que van para programas que tenemos. El primero es un proyecto tecnológico todavía, es un soporte para una guía. El segundo va a ir enfocado para todos los aviones de medio rango para sustituir los conductos de aire acondicionado, que ahora son tubos soldados, para sustituirlos por tubos en poliamida, muchísimo más baratos. Y al final vimos otra aplicación, que es la siguiente slide, del uso de esta tecnología, que es para volar prototipos. Hemos visto que con esta tecnología somos capaces de generar geometrías complejas, en algunos casos muy grandes, que con tecnología tradicional nos obliga a utilizar útiles. Y con esta tecnología nos permite disminuir los tiempos, porque no necesitamos útil, con lo cual podemos diseñar hasta el final, ir cambiando geometrías hasta el último momento lo que queremos ensayar en el vuelo y fabricarlo a crítica hora. Y te os he puesto unos ejemplos de los últimos que hemos hecho. Y básicamente eso es como nos encontramos en la parte de aviones militares en Airbus Defence and Space. Muchísimas gracias, Isabel, por tu presentación. Y bueno, una vez que hemos terminado las 3 presentaciones del día de hoy, vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿no? En principio yo quería comenzar preguntándole a nuestros 3 ponentes, porque a ver, hemos pasado por varias áreas, tenemos, bueno, desde la certificación, desde el diseño, fabricación, simulación, entre otras. Y yo le quería preguntar a los 3, ¿cuáles son esos roles o tal vez esas personas clave que son importantes en la implementación de la manufactura aditiva en el sector aeroespacial? A ver, ¿qué nos dicen? Por alusiones, Nilo, ¿contestas tú? ¿O... Puedo empezar yo. Para mí la respuesta, y a lo mejor es un poco respuesta trampa porque es muy genérica, es desde el punto de vista de diseño, que es el punto para mí es la clave, ¿no? Tener que decir algo con el diseño. Cualquiera que pueda traer innovación desde el punto de vista de diseño tiene algo que decir en un proceso de fabricación aditiva. Luego, poco a poco nos podremos meter en lo que son estándares, lo que son procedimientos, que cada vez tenemos más establecidos, pero digamos, el germen para mí es todas aquellas personas educadas en fabricación aditiva o no, que tienen la habilidad de traer innovación a través del diseño, sea un diseño térmico, mecánico, RF, una antena, un sistema óptico, el que sea. Y parece un elemento como muy sencillo, parece como muy obvio, pero estamos tan encasillados, tenemos tanto know-how que el dar el paso a decir, oye, yo sé hacerlo diferente, puedo hacerlo de una manera diferente, teniendo los conocimientos que tengo de fabricación aditiva o estudiando y teniendo un training adecuado para entender cuáles son las capacidades. Pero esos elementos son los claves, los que hacen el challenge a cómo hacemos las cosas ahora mismo. Eso es para mí los roles más importantes. Yo estoy de acuerdo con Nilo y además pienso que hay que saber del producto en el que estás trabajando. Es decir, ¿qué es lo que importa? No es la forma, no es, o sea, que gente que sepa de producto, pero que no esté anclada, como dice Nilo, a los productos tradicionales que hago, creo que es importante también, para saber qué requisitos tienes que tener en cuenta. Entonces, saber del producto y de la tecnología creo que es fundamental. Y además también hay que convencer a los programas, sí. Porque muchas veces el diseñador está preparado, mentalizado, conocemos lo que queremos hacer, conocemos los requerimientos, sabemos hasta dónde llega la tecnología, porque la tecnología no nos va a permitir fabricarlo todo, ni mucho más rápido, ni mucho más barato, ni mucho más ligero. Pero luego te encuentras con reticencias porque la tecnología es nueva, entonces hay que convencer a mucha gente para que nos permitan utilizarla. Aunque estemos preparados para ello, porque yo creo que ahora mismo la situación que tenemos a día de hoy es que tenemos ciertos materiales muy maduros para poderlos
utilizar más ampliamente de cómo lo estamos utilizando, pero todavía nos está lastrando un poco ciertos miedos que tienen algunos, ¿no? Simplemente por tirarse al vacío, ¿no? Por ser el primero que lo monta, que por otra parte puede decir, joder, pues soy el primero, me apunto, pero hay veces que dices, joder, sí, pero yo estoy poniendo vidas en juego, ¿no? Porque al final... eso es difícil. Entonces, digamos que hay que balancear, ¿no? ambas cosas, ¿no? Sí. A colación de lo que Isabel comenta, hay entidades que no quieren trabajar en fabricación aditiva, pero cuando saben que la entidad con la que compiten sí lo está haciendo, de una manera, con cierta inercia trabajan en la tecnología. O sea que es no creo en ella, pero el otro está trabajando en ella. Y estamos hablando de empresas punteras, en mi caso, en el sector espacial. Y estamos hablando de las punteras. Hay 3 grandes integradoras y se han dado exactamente esos casos de gente que me ha dicho, yo no creo mucho en esta tecnología, pero he visto que el otro lo está haciendo. Y digamos que también nos ayuda a convencer, ¿no? la competición en sí, el hacer diseminación de resultados, el hacer actividades I+D 100% financiadas, con lo cual tenemos que diseminar los resultados. Creo que ayuda esta competencia, esa transparencia a que nos arriesgamos y a que podamos convencer a aquellos que no están tan convencidos, ¿no? También. Claro, de alguna manera, mientras más se desarrolla, más se empujan los límites y así es como se lleva más allá la tecnología, ¿no? Sí. Vale, antes de pasar a la siguiente pregunta, pues quería decirles a los asistentes que tienen el chat, por si tienen alguna pregunta, al final la podemos hacer. En su defecto, pues también en lo que terminemos pueden abrir sus micrófonos y hacer sus preguntas directamente a los ponentes también. Vale, vamos a ver cuál será la siguiente pregunta. Pues, a ver, habéis estado hablando de procesos que tradicionalmente conocemos que son caros, como es el tema de las calificaciones. También Isabel ha mencionado la fabricación de piezas que, fabricándolas por el método tradicional, pues sabemos que son más baratas que mediante la fabricación aditiva. Entonces, bueno, mi pregunta va más orientada al tema de costes. A saber, me gustaría que nos contarais un poco qué pensáis o cómo pensáis que se pueden abaratar los costes para implementar la fabricación aditiva en nuestro sector. Pues, si os parece, empezamos por Isabel, o por Lidia. No, por Isabel. Empieza. Lo ha dicho, sí. Como la he mencionado directamente, pues... Sí, te comento. A ver, es verdad que a nosotros nos está costando encontrar casos que realmente sea económico, ¿no? el implementar esta tecnología abstrayéndonos de todas las demás ventajas que nos pueda aportar, simplemente el tema coste económico. Y es difícil, es muy difícil a día de hoy. Lo que sí que estamos viendo es que, por ejemplo, todo el tema de las inspecciones no destructivas que tenemos que hacer son caras. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo tecnologías novedosas que no son comunes, como tomografías. Entonces, estas tecnologías se nos exigen a día de hoy porque no conocemos realmente. Ten en cuenta que tú con esta tecnología estás fabricando el material a la vez que fabricas la pieza, con lo cual tú te tienes que asegurar que las propiedades que tú vas a obtener son consecuentes con lo que tú has calculado y además son repetitivas, es decir, que tú hoy fabricas y te sale una cosa y mañana quieres que te salga lo mismo. Entonces, ahora mismo nos están exigiendo una serie de inspecciones para asegurarnos eso, que según vaya avanzando la confianza y la experiencia que vayamos teniendo, esas inspecciones se van a reducir. También se van a reducir porque también hay más empresas desarrollando estas tecnologías no destructivas, con lo cual hay más competencia. Eso al final es abaratar el coste. Por lo tanto, con la competencia que van a surgir con estas nuevas técnicas que necesitamos para las inspecciones, y que estas inspecciones al final van a demostrar que la fabricación es robusta,
con el tiempo vamos a conseguir que se reduzca. Entonces, yo creo que el tema de las inspecciones destructivas es muy importante, intentar reducirlas al máximo, y lo que estamos intentando a día de hoy, al menos en nuestra área, es en aquellas aplicaciones que realmente no sean críticas, que sean elementos no estructurales, que realmente no sean importantes en el caso de fallo, pues convencerles que aunque falle no pasa nada, ¿vale? Y que reduzcamos esas inspecciones para poder reducir el coste final de la pieza, ¿vale? Algunos postprocesos lo mismo, igual, es decir, asegurarnos que para piezas críticas hay que hacerlo, pero para piezas que no lo son, pues no nos lo exijáis, ¿no? Porque al final es tener en cuenta, no tiene sentido, ¿no? Matar moscas a cañonazos, pues esto es lo mismo, ¿no? Pues hay que encontrar una situación de equilibrio entre lo que quieres hacer, o sea, la aplicación que tú estás realizando y todo lo que le estás exigiendo a esa pieza para asegurar que la pieza es segura. O sea, entonces, digamos que también estamos convenciendo un poco a nuestra gente de materiales y procesos para que realmente relajar en algunos casos las inspecciones y los procesos posteriores a la fabricación, para reducir el coste al final. Yo estoy bastante de acuerdo con Isabel en lo que dice. Sí que es verdad que en el sector espacio, como no son series y la masa cuesta mucho más dinero el subir kilos arriba que lo que realmente te cuesta la pieza, pues sí que efectivamente, si bien el coste es importante, porque no todo se paga y no todo, sí que no está tan en primer plano como en la aeronáutica. Y en gran parte del coste se va en las inspecciones, porque tomografiar el 100% de las piezas es que es inviable, sobre todo para series. Yo también creo que es un tema, sí que no hay confianza en el proceso y demás, pero es que el proceso tiene cierto grado de aleatoriedad hoy por hoy. Entonces, todo el esfuerzo que se está haciendo en monitorización, en control tiempo real, incluso inteligencia artificial sobre las propias máquinas de fabricación, en un futuro tiene que redundar en también el ir suprimiendo poco a poco inspecciones, porque el propio hecho de fabricar te va a dar mucha más confianza de la que te da ahora. No sé, hay expertos entre la audiencia que me lo pueden ratificar o echar por tierra, pero vamos, yo creo que por ahí va también el futuro de reducir costes, sí. Sí, yo, por añadir algo, porque creo que está todo muy dicho, pero uno de los cuando estuve en una actividad con una empresa y cuando hablábamos de los costes, ella lo que dijo es, bueno, invierte, o sea, déjame invertir, déjame poner 30 máquinas de fabricación aditiva en paralelo y te bajo los precios. O sea, esto que parece, porque son máquinas muy caras, ¿no? Y parece una cosa obvia, bueno, no es tan obvia, ¿no? Si evidentemente es muy caro si vamos a un fabricante que tiene 2 máquinas y además si las máquinas tienen que ser exclusivas para tu proceso y para tus parámetros de máquina, porque es lo que has optimizado, ¿no? Y claro, eso te va a salir caro. Sí. Si me dejas estandarizarlo, si me dejas tener más máquinas, si me pides miles de piezas, bueno, ya encontraré la manera, ¿no? Economía Parece de una escala, sí, obviedad, sí. ¿no? Pero Sí. probablemente también vaya por ahí. Claro. Y a ver, con tantas limitaciones que tiene el sector espacio, ¿será realmente el sector ideal para aplicar la manufactura aditiva? ¿Qué opinan? Nosotros es en el que hemos encontrado, hemos trabajado en otros sectores, pero en el sector espacio es donde hemos tenido una entrada más fácil. En el médico también tenemos algún caso y demás, también está más lejos de nuestra actividad, pero en el aeronáutico, Isabel lo sabe, lo sabe bien, a ver, vuelan personas, entonces hay que tener mucho cuidado y las certificaciones son durísimas, pero en el espacio la masa cuenta mucho, el poder integrar cosas cuenta mucho y entonces a nosotros es donde nos ha resultado más fácil. No sé Vale. vosotros cómo lo veis, Claro, y en compañeros. el aeronáutico, Isabel. En la parte de aviones es más complicado, pero sí que es verdad que estamos, después de haber hecho un barrido por todas las piezas, componentes que lleva un avión, sí que vemos algunas aplicaciones que realmente tienen sentido el uso de esta tecnología, ¿vale? Es verdad que a lo mejor todavía no podemos ver el potencial
total, ¿no?, que podemos obtener, porque estamos dando los primeros pasos, pero sí que es verdad que hemos hecho un barrido muy exhaustivo para intentar localizar piezas que ahora mismo se pueden hacer, por ejemplo, en fibra de vidrio o fibra de carbono, como tomas de aire, ese tipo de geometrías que son complicadas. Podemos optimizar, para optimizar el sistema, podemos generar geometrías que a lo mejor ahora están limitadas porque necesitas un útil para fabricar la pieza. Tú ahora no necesitas ningún tipo de útil, aunque tampoco tenemos la libertad total, ¿vale? O sea, también ahí tenemos ciertos límites, pero sí que es verdad que parece que nos da cierta flexibilidad que con una tecnología de material compuesto pues no podemos tener. También es verdad que cuando tú tienes que utilizar esta tecnología de material compuesto, de fibra de vidrio o de carbono, necesitas congelar los diseños antes porque necesitas lanzar en la fabricación de tu útil. Con esta tecnología eso no lo necesitas, es decir, puedes estar modificando hasta decir, este es la geometría que quiero, con lo cual este tipo de piezas sí que vemos que puede tener sentido, ¿vale? Y hay otras geometrías muy complejas, piezas muy grandes, o piezas que son el buy to fly, es decir, tú necesitas partir de un tocho muy grande, imagínate que necesitas que sea titanio y al final te quedas pues, con una pieza muy esbelta. Pues a lo mejor también esta tecnología tiene sentido, a lo mejor no para pieza final, pero sí para el bruto. Y a partir de ahí, mecanizar tu pieza final, pero ya no tienes que desbastar todo el tocho. Entonces, aunque a lo mejor esa tecnología no va a eliminar ninguna de las que tenemos, va a entrar como una nueva y vamos a encontrar aquí esas aplicaciones que realmente tiene sentido utilizar. ¿Vale? O sea, no nos vamos a tirar ni nos vamos a dar la manta a la cabeza y decir, todo vale. No, no todo vale. Hay que ver realmente qué piezas vale, qué aplicaciones vale. Y es verdad que en los aviones el peso no lo podemos cuantificar, es ahorro 5 gramos, eso al final es X euros. Nosotros ese valor directo que yo creo que en espacio sí que existe, nosotros no lo tenemos. Y eso, entonces tenemos que buscar otras ventajas que realmente nos permitan potenciar el uso de la tecnología hasta conseguir reducir un poco los costes, que al final se va a conseguir en cuanto avancemos un poco más y tengamos pues más capacidades. Por añadir, en las misiones, digamos, corporativas o que tienen de dinero estatal, que no son misiones comerciales, en espacio, siempre tenemos las fases de risking, donde muchas veces corremos actividades en paralelo para elegir cuál de ellas es la óptima, digamos, ¿no? Cuando tenemos este tipo de actividades podemos correr un poco más de riesgo, porque digamos que hay dinero para demostrar, ¿no? El dinero para demostrar que se puede hacer de una determinada manera. Entonces yo creo que la entrada de la fabricación aditiva en el espacio está ligada a este extra dinero que siempre viene en misiones donde hay espacio para hacer I+D. En misiones de telecomunicaciones, que son mayormente comerciales, probablemente adquirirán la tecnología cuando las demás misiones hayan dicho, oye, a nosotros nos ha funcionado. Ellas probablemente entrarán ahí. Con lo cual yo creo que hay que aprovechar, pues como en este caso JUICE, por las razones que había, pero seguro que estaban más abiertos también por estas razones. Sí, es una misión de ciencia y es tecnológica, sí. Claro, entonces hay que aprovechar y muchas de ellas, la lectura que haremos no es óptimo, pero habrá otras donde pues, nos valdrá como fabricación aditiva es otro de los ejemplos, ¿no? De tecnologías que se han adquirido a través de este tipo de proyectos, ¿no? Vale. Vale, entendido. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenía yo otra pregunta que de alguna manera yo creo que la habéis tratado un poco, especialmente en este último intercambio. Bueno, pero bueno, me gustaría que continuáramos un poco más el diálogo al respecto. Habéis hablado un poco de cómo veis el futuro en el campo aeroespacial. Lidia ha comentado que en su caso es donde más sencillo les ha
les ha resultado introducirse, cosa que tampoco me ha resultado sorprendente. Y entonces me gustaría un poco que profundizarais un poco más en cómo veis el futuro de esta tecnología tan a priori tan prometedora en el entorno en el que trabajamos, en el espacial y en el aeronáutico. Así que, pues yo creo que Lidia, por alusiones, te vuelve a tocar. A ver, yo creo que Isabel lo ha dicho muy bien. Yo creo que, y además esto me lo dijo una vez que estuve en Renishaw, el jefe de allí de la fábrica de Renishaw, y dijo, la tecnología aditiva no está pagando mi bonus, pero va a pagar mi jubilación. Era un hombre mayor a punto de jubilarse, que este dato también es importante. Pero creo que tiene razón Isabel en que no todo vale y muchas veces la tecnología aditiva no es lo óptimo. Entonces hay que saber diferenciar cuándo sí y cuándo no y para qué. Y será complementaria a las tecnologías que se utilizan ahora. Yo es lo que pienso, que va a ir creciendo, va a haber cada vez más confianza en el proceso y va a ser más cotidiano, pues como puede ser un fresado, como puede ser no sé, como cualquier proceso que tengamos ahora. Y además es que yo también me pasa mucho, tiendo a pensar en la tecnología aditiva como en la que he estado más centrada quizás estos últimos años en el JUICE con la cama de polvo, pero hay un montón de tecnologías aditivas en plástico, tecnología de deposición directa de material de gran formato que para utillaje tienen un potencial tremendo, para grandes piezas, para otras industrias, pues como naval, es decir, creo que estamos ahora rozando lo que puede ser el futuro, es decir, yo creo que estamos dando los primeros pasos. No creo que tiene un futuro súper prometedor y por eso estamos aquí. Exactamente. Sí. Para mí, igual que tenemos un cielo muy abierto y muy clarito, también estamos en el momento de hacer elecciones. Quiero decir, de todas las opciones que se nos ponen por delante, todas son muy interesantes, pero cuando quieres hacer un producto tienes que hacer elecciones. Y hay un momento que dices, pues partía de, y digo números muy grandes, pero son así, partía de 20 materiales, 30 materiales, parto de 5 o 10 procesos, me quedo con un material, me quedo con un proceso, me quedo con un postproceso, y los demás que podían ser buenos es que tengo que dejar de mirar hacia ellos, porque si quiero llegar a la pieza, tengo que dejar de mirar a que eso también puede ser bueno porque me disperso, ¿no? Y esto, cuando lo veo, por ejemplo, cuando trabajo con universidades, cada universidad quiere trabajar en un material específico y con un proceso muy específico. Y hay un momento en que tienes que decirle, me parece muy interesante, pero puedes acabar con el que empezaste. O sea, puedes acabar con este que empezaste hace 3 años, que era muy interesante, pero que no terminas de generar estas reglas de validación, ¿no? Entonces, es duro, pero creo que es un momento también para hacer estas elecciones. Cada empresa tiene que hacer las suyas, ¿no? ¿Qué material va a ser su material? ¿Dónde van a crear su know-how? Y por un momento no mirar tanto al lateral y seguir hacia adelante para terminar un proceso, ¿no? Terminar un producto basado en aditiva. Por eso digo que es un momento bonito, pero también es un momento de ser pragmáticos y empezar a hacer este tipo de elecciones. O sea, a lo mejor Isabel y Lidia no están de acuerdo con lo que digo. No, yo te iba a decir que estoy completamente de acuerdo contigo, porque es verdad que el abanico de materiales que tenemos a nuestra disposición es brutal y al menos en la parte de aviones, tú no puedes poner una pieza en aditivo si no tienes una especificación de material. Entonces no puedes tener 50 especificaciones de materiales, te tienes que centrar. Entonces ahora mismo nosotros tenemos titanio, tenemos Inconel, y estamos ahora trabajando tenemos las poliamidas, la 2241 fue retardant, y luego estamos trabajando en una aleación de aluminio, el Scalmalloy en concreto. Probablemente no sea la mejor aleación en aluminio, fue la que se decidió hace ya varios años dentro del grupo,
Y hay algunos que dicen, es que hemos encontrado las mejores. Ya, pero es que como no terminemos con esto, no montamos nada en aluminio. Y joder, el aluminio es el material casi que más utilizamos. Entonces, vamos a centrar y vamos a cerrar algo. Entonces, contestando un poco también a la pregunta de Susana, yo creo que y complementando con Lidia, la tecnología va a ser una más que vamos a disponer y vamos a encontrar piezas y aplicaciones como se han encontrado para los fundidos, como se han encontrado para los materiales compuestos y como si mañana surge otra con tecnología, pues se encontrará. Es decir, creo que tenemos mucha variedad de piezas para poder optimizar el uso de la tecnología adecuada para cada una de ellas. Pero seguramente esa tecnología en aviones no va a ser masiva, su uso. Al menos a día de hoy no lo veo así. Vale, ok. Claro, pero supongo que en el largo plazo pues eso podría ir cambiando, ¿no? Eso dependerá mucho de realmente cómo consigamos avanzar con esta tecnología y realmente las aplicaciones que podamos encontrar. ¿Vale? Depende, habrá que ver, sí. Vale, bueno, muchísimas gracias. Vamos a comenzar a leer las preguntas que están en el chat. Voy a leer la primera de ellas que la hace Elvira. Ella nos pregunta, ¿se podrían identificar más aplicaciones si hubiese un conocimiento más generalizado de la tecnología? Si las piezas se pensaran desde el principio para esta tecnología. A ver, ¿qué nos dicen? A ver, yo te digo que nosotros desde que hemos empezado con esta tecnología dentro de en la parte de defensa, sobre todo en Getafe, nosotros estamos haciendo también sesiones de diseminación de la tecnología, del estado actual de la tecnología, para que dentro de la gente, ¿no?, de la ingeniería, de diseño, cálculo, para que vieran el potencial que había y ellos, que al final conocen cada uno en su área, conocen los productos que maneja, para intentar identificar esas piezas que tienen sentido diseñarse enfocadas a eso. Fabricar una pieza diseñada para ser mecanizada, fabricarla en aditivas sin más, no tiene ningún sentido, para nada. Pero es verdad que nosotros no podemos, si no enseñamos el potencial de la tecnología a la gente que está diseñando, ellos no van a poder identificar esas piezas. A día de hoy nuestra mentalidad es muy tradicional, entonces tenemos que romperles el esquema, pero diciéndoles lo que hay, los límites y hasta dónde se puede llegar. Nosotros estamos haciendo ese ejercicio también para tener a nuestros diseñadores listos, para poder abordar nuevas piezas, nuevos diseños, ya pensando que esta es una tecnología más para poder utilizar. Yo estoy bastante de acuerdo siempre estoy de acuerdo con Isabel. No, pero es verdad, y nosotros la decimos en broma, pero tenemos una cosa que llamamos el criterio de belleza. Es decir, tú cuando ves una pieza, sea de aditiva o no de aditiva, sabes que va a funcionar o sabes que no va a funcionar. Hablando sobre todo de comportamiento mecánico, ya de RF o de conductividad térmica y tal, es más complicado, pero te da el feeling de que va a funcionar o no. Entonces, los diseñadores que están hoy en día diseñando piezas tradicionales son los que tienen ese conocimiento y los que saben las piezas que funcionan o no. Entonces, tienen que hacer el ojo a la nueva tecnología y verlo como una posibilidad, y que si ven cuando diseñen sus piezas que tienen que partir de unos tochos enormes, es decir, pues es que aquí a lo mejor no me compensa. Yo creo que ese es el camino que hará o que pueda hacer que se extienda el uso. También hay herramientas que te seleccionan piezas, candidatas y demás. Hay toda una serie de software especializado que te hace el trabajo, pero en productos más de nicho quizá, o más que diseñas de cero y todo eso, sí que hace falta ojo. Interesante. El Me encantó criterio de eso de que belleza, ¿no? hay, bueno, sí, también. Y también que el software que comentas que te elige las piezas. Eso me parece interesantísimo. Sí, por las características que tienen y todo eso, cuáles son susceptibles de fabricarse en aditiva y demás. Elvira sabe un montón de esto, ¿eh? No soy yo la persona más indicada. Yo sigo con el criterio de belleza. Un día Pues organizamos una sesión de eso, ¿vale? Sí. pues sería genial, ¿eh? Me lo apunto para la próxima. Sí. No es Vale. mágico, pero... Bueno, pero
Sí, por sí, algo se comienza. sí. A ver, tenemos otra pregunta en el chat. Dice, he visto la posibilidad de aplicar esta tecnología en la fabricación de PCBs. ¿Conocéis esta tecnología con esta aplicación? En ese caso, ¿se obtienen buenos resultados? Bueno, yo puedo contestar a esta pregunta. Sí, sí, conozco. Hay compañías como Helsor en Alemania que están fabricando ya o están intentando fabricar PCBs utilizando impresión 3D. El problema es que el número de materiales dieléctricos que están disponibles es muy, muy limitado. Entonces, partiendo de eso, no son materiales de altas prestaciones, con lo cual el número de PCBs que podemos fabricar, pues a lo mejor es más para PCBs de control digital o para PCBs de baja frecuencia y nunca en ningún caso PCBs de altas prestaciones como las que necesitamos en elementos de microondas. Después también para espacio hay un problema de que los polímeros, los materiales que están utilizando para el PCB en sí son susceptibles a radiación. Entonces, no son, en el largo término no son estables. ¿De acuerdo? Entonces eso limita un poco. Lo que sí es interesante es no pensar en el PCB en sí como 3D. A veces podemos hacer el PCB o la estructura dieléctrica la podemos hacer por ejemplo, con molding. Y lo que podemos hacer como un 3D es la deposición metálica de las líneas. Con lo cual nos beneficiamos del 3D de un molding en plástico. Podemos crear por ejemplo, tener la antena en el case de un móvil, ¿no? El case es redondeado, ¿no? La cajita es redondeada. Por tradicionales podríamos no hacerlo, pero si hacemos molding y después la antena la hacemos, digamos que hacemos una impresión 3D de la parte metálica en esa estructura que ya es 3D en sí, la vida resultante es algo híbrido, pero nos hemos beneficiado de los dos, del low cost del molding y del 3D, la libertad de la deposición selectiva metálica. Con lo cual, bueno, pues va por la línea de las PCBs, pero digamos PCBs en 3D, de alguna manera, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos por ahora en el chat. No sé si alguien tiene algo más que quiera preguntar, lo puede hacer por el chat o también puede encender el micrófono. De todas maneras, ya nos queda poquito tiempo, así que, pues, si alguien se anima. A ver. Bueno, de todas maneras, lo que voy a hacer ahora es presentar la información de tanto de Women in 3D Printing como de Women in Aerospace, por si nos quieren seguir en nuestras redes sociales. Bueno, podemos por supuesto seguir la conversación por allí o pueden ponerse en contacto con nosotras si quieren participar en cualquiera de nuestros eventos. También, por ejemplo, en Women in 3D Printing, si quieren, por ejemplo, unirse a nuestra red de embajadores y embajadoras, pues pueden hacerlo. Muchas gracias, Andreina, por enseñarnos esta slide, por tu participación. Y para terminar, me gustaría sobre todo dar las gracias a los ponentes. Ha sido una tarde, bueno, unas ponencias muy agradables. La verdad es que ha sido un placer preparar este evento con ellos, con el entusiasmo, lo bien que han conectado, lo fácil que nos lo han hecho y lo ameno que ha sido la sesión. Así que muchas gracias a los tres. Esperamos, algunos os conocía, otros no. Ha sido un placer. Esperamos vernos en otra ocasión y luego muchas gracias a todos vosotros por asistir, por participar con vuestras preguntas y nada, muchas gracias a Women in 3D Printing por haber trabajado con Women in Aerospace en
la preparación de este evento y esperemos que organizar muchos más y así de interesantes. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Muy bien, muchísimas gracias a todos también y bueno, ha sido un placer. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chao. Adiós.